Muy buenas noches y bienvenidos a La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla, en el programa de este martes 7 de mayo. Como ven, bueno, pues hemos cambiado un poco la estructura, el formato, porque contamos con un invitado que no se encuentra en Melilla, pero agradecemos también que nos haya dedicado su tiempo, unos minutos, aunque no esté en la ciudad, para hablarnos de unas cuestiones sobre los planes de empleo, los planes de empleo de delegación del Gobierno y de la ciudad autónoma. Hablaremos de una sentencia y también de otras, aunque no hayamos tenido acceso a ellas por ser más individuales, más personales, pero hablaremos de ello, de la problemática de los planes de empleo. Pero antes de nada vamos a presentar y darle la bienvenida a nuestro invitado, porque lo tenemos por primera vez aquí en este programa de Popular Televisión Melilla. Miguel Montenegro, secretario de Organización de la CGT de Andalucía, Ceuta y Melilla. Muy buenas noches y gracias por dedicarnos este tiempo. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos. Evidentemente nos hacemos eco de esta noticia y también pues se nos remitió esa sentencia, en este caso a la Ciudad Autónoma. Primero hablaremos de la Ciudad Autónoma y después de delegación del Gobierno, para separar un poco y para no mezclar, pero titulo: el Juzgado de lo Social número 1 de Melilla declara la nulidad de la disposición transitoria del 9º colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla. Explícanos un poco, Miguel, cómo comienza todo esto, porque según se ha comentado han sido muchísimas las demandas, ¿no?, sobre esto, sobre un tema de discriminación, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues todo comienza cuando en algunas de las visitas que periódicamente vamos realizando a la ciudad, pues tuvimos un encuentro con un grupo de compañeros y compañeras afectadas de los planes de empleo que nos trasladaban pues sus nóminas y veían que algo no iba bien, ¿no? A partir de ahí, pues iniciamos una serie de reclamaciones a través de nuestra asesoría jurídica, y cuando nos vamos metiendo en el asunto, pues vemos que la propia ciudad autónoma justifica ese trato distinto, ese trato desigual a las personas de los planes de empleo en un acuerdo que parece que nadie conocía. Y investigando, pues aparece un acuerdo de modificación del convenio colectivo del año 2012, en el que la ciudad autónoma, junto con los sindicatos UGT, comisiones y CESIF, pues firmaron un ignominioso, diré, acuerdo en el que no solo se atenta contra la igualdad y el derecho a la no discriminación fijado en el artículo 14 de la Constitución, sino que se atenta contra lo más básico del criterio que debe tener una organización sindical, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y nos pusimos a trabajar, impugnamos, la asesoría jurídica impugnó este acuerdo, sobre el que en el día de ayer pues hemos tenido pues una sentencia que pone blanco sobre negro todas las anomalías que ha habido y los gravísimos perjuicios que se han ocasionado a miles de personas en Melilla, la mayoría de ellas además mujeres y también racializadas, ¿no?, que son por otra parte las que habitualmente o en mayor número han optado a los planes de empleo, que como todo el mundo conoce, bueno, pues son para cubrir situaciones de emergencia en casos de largos periodos de desempleo o, bueno, pues circunstancias particulares bastante complicadas, ¿no? En una ciudad donde las oportunidades laborales pues no son excesivamente abundantes. Ahora hablaremos un poco más de la situación, volviendo un poco a ese fallo, ¿no?, del Juzgado de lo Social. Bueno, pues como bien hemos comentado anteriormente, pues declara esa nulidad, esa disposición transitoria en ese convenio colectivo, y también pues en esta notificación, aparte de que cabe recurso, también hablaremos de esto, pues habla de que la empresa condenada, si la recurriera, que parece ser en caso de la Ciudad Autónoma, ya ha comentado el presidente Imbroda que no la va a recurrir, pero ahora hablaremos de esto. Habla de presentar ese resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la condena. ¿Se sabe de qué cantidad estamos hablando? Porque se le ha preguntado, pero no ha dado ningún dato, ningún número.
Bueno, en realidad la condena no es por esta sentencia, que esta sentencia es la que ha interpuesto el sindicato para anular eh, esa base en la que la ciudad autónoma se acogía para no retribuir las condiciones laborales en idéntica situación que las personas que son personal laboral del ayuntamiento y la condena ahí va a venir a mayores cuando se empiecen a ver todas las demandas, todas las reclamaciones de las personas afectadas de los planes de empleo desde 2012 hasta este que está actualmente en vigor, en el que hay unas diferencias económicas importantes, hay unas diferencias de condiciones laborales importantes y además se va a reclamar también las indemnizaciones por ese trato distinto que la administración territorial, la administración de Melilla, ha otorgado a estas personas discriminándolas directamente por un nefasto acuerdo o un desafortunado acuerdo en el que, si mal lo ha hecho la administración por ir contra la Constitución española, mucho peor lo han hecho los sindicatos, como decía, por atentar contra los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras. Ahora hablaremos también de los sindicatos, entonces entiendo que este es un primer paso, esta sentencia en el que declara esa nulidad. No se queda entonces esto aquí, va a haber más reclamaciones y hablamos ya de reclamaciones económicas. Claro, las reclamaciones efectivamente lo que nos da pie a anular este acuerdo es a desactivar la prebenda en la que la ciudad autónoma se acogía para no respetar la legalidad. Ahora, una vez anulada, una vez que la sentencia gane firmeza y además damos por muy buena noticia de que el señor Imbroda haya anunciado que no la va a recurrir, puesto que parece que quiere ponerse a cumplir como cualquier administración pública debiera ser garante de la Constitución española, en este caso del artículo 14, con lo cual damos por muy buena noticia esta que acabo de enterarme ahora cuando se nos ha comunicado, ¿no? Pero la cola de todo esto viene con las reclamaciones individuales de todas las personas afectadas. El sindicato no reclama nada para el sindicato. El sindicato lo único que había pedido era la nulidad de este nefasto acuerdo y ahora se abre la vía para que todas las personas afectadas puedan reclamar, insisto, desde 2012 hasta ahora, pues las diferencias económicas y las indemnizaciones por esa discriminación. No sé si podría preguntar de cuántas personas aproximadamente estaríamos hablando, cuántas personas afectadas al final están por los planes de empleo concretamente de la ciudad autónoma. Sí, en la ciudad autónoma, si miramos así, los distintos planes pues han venido contratando en torno a 1.000 y pico personas anualmente, con lo cual, si lo tomamos en los 12 años que, que se ha venido mal aplicando el convenio a todas estas personas contratadas, pues podemos decir que la ciudad se ha ahorrado unas cuantías muy abundantes económicamente y lo que es peor, ¿no? Dinero que hubiese venido muy bien a todas las personas que pertenecen a estos planes de empleo derivados de no tener un empleo, de tener circunstancias personales bastante complicadas. El caso es, Miguel, también que el presidente de la ciudad ha afirmado que esto no, a la administración de la ciudad autónoma apenas le afecta, ¿no? Esta sentencia concretamente, y bueno, pues habla y se dirige más al asunto de la delegación del gobierno, que también desde el sindicato CGT habéis denunciado. También, como esperaba esta reacción, ¿es así? ¿Qué puede decir ante esto? Bueno, eso sí que me sorprende, ¿no? Porque eh, desgraciadamente aquí los planes sobre los planes de la ciudad autónoma, sobre lo que hemos conocido la sentencia en el día de ayer, hemos tenido que luchar primero contra un acuerdo de la propia ciudad autónoma con sus sindicatos adláteres, diremos, ¿no? Mientras que en la delegación del gobierno solamente hemos tenido que luchar con reclamaciones individuales por una decisión que la administración, en este caso la central, la delegación del gobierno,
adoptó de no retribuir ni respetar las condiciones laborales del cuarto convenio colectivo de la Administración General del Estado. Son dos cuestiones distintas, nada más que hacia la ciudad autónoma hemos tenido que ir contra un acto en el que ha habido un pacto ciudad autónoma sindicatos, mientras que en la delegación del gobierno estamos actuando ya con reclamaciones individuales. No ha tenido que actuar el sindicato, solamente a través de su afiliación y de las personas afectadas, reclamando individualmente sus indemnizaciones y sus reclamaciones de cantidad, porque no ha existido un pacto de la vergüenza como sí que ha existido en la ciudad. Ujú. No sé si me he explicado. Sí, y hablando, ya que ha mencionado esos sindicatos, hablamos de comisiones obreras, UGT y CESIF, que ahí también están remarcados en esa sentencia. Desde CGT han sido muy críticos también por adherirse a ese acuerdo al que se le declara esa nulidad. Eso sí, en la sentencia pone que comisiones obreras finalmente se adhiere a los argumentos de la CGT. ¿Cómo lo valoran? Bueno, pues la verdad que en el acto de juicio nos sorprendió bastante el alegato de la letrada de comisiones obreras, pero siempre recibimos con buena armonía, pues que 12 años después una organización sindical como Comisiones Obreras vea la luz y sean capaces de reconocer que nunca debieron firmar ese acuerdo que tanto daño ha hecho a miles de melillenses. Y por eso, bueno, pues lo damos como por bien recibido. No podemos decir lo mismo del resto de sindicatos que se han mantenido en hacer valer pues un acuerdo que la propia autoridad judicial ya ha dicho que viola los derechos fundamentales básicos de los trabajadores y trabajadoras. Nos vergüenza para estos sindicatos, desde luego. Ujú. Esta disposición transitoria, la cuarta de ese noveno convenio colectivo del personal laboral de la ciudad autónoma, pues apuntaba, y así también lo recoge la sentencia, de que habla directamente de que los trabajadores de los planes de empleo, a diferencia del personal laboral, pues habla directamente de no percibir plus ni otra retribución. Solo está contemplado, corrígeme si me equivoco, el sueldo base y ese plus de residencia. Es así. Y entonces también en esa sentencia, se basan, aparte de ese artículo 14 de la Constitución, para demandar esta situación, también hablan de una cláusula, la cláusula 4 de la directiva europea, de una directiva europea. Y cito textualmente en esa cláusula cuarta, y perdón, está ese principio de no discriminación, que estaba leyendo, y cito textualmente, habla de que no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada, es decir, los planes de empleo, porque es temporal, de una manera menos favorable a los trabajadores fijos comparables. Hablamos, pues en este caso, de ese personal laboral de la ciudad autónoma, dice, por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. En esto se basan, en esta sentencia de la ciudad autónoma. Confía entonces en que, se supone que según la sentencia esto tendría que cambiar en base a esto. Bueno, tendría que cambiar y aprovecho el programa para hacer ese llamamiento a la ciudad autónoma para que corrija desde ya las nóminas y las condiciones laborales de las personas que actualmente están desarrollando los contratos del plan de empleo de este año. Y de esa manera se vería esa buena voluntad de arreglar lo que en 2012 pues destrozaron con un nefasto acuerdo, con un irregular e ilegal acuerdo, como el juzgado de lo social claramente ha dicho en su sentencia. Ya quería pasar a la situación de la delegación del Gobierno también con los planes de empleo, que se ha mencionado brevemente, ya que estábamos hablando un poco de los argumentos, artículo 14 de la Constitución española, y también esa cláusula cuarta de la Directiva Europea sobre el trabajo de duración determinada. Estas también se basan en estos dos principios para las demandas que ha habido y para las sentencias que ha habido contra la delegación del Gobierno. Sí, igualmente ahí la única diferencia que ha habido es que ha sido una decisión unilateral de la Administración Central, en este caso de la delegación del Gobierno en Melilla,
algo que nos resulta también bochornoso, dado que las administraciones públicas deben ser las primeras garantes de la Constitución y de los derechos fundamentales, algo que aquí queda en evidencia que no se ha estado respetando y que, bueno, pues las personas responsables de estos planes de empleo se los debieran hacer mirar. Nosotras como CGT hemos dicho claramente que actualmente la delegada del gobierno sigue firmando ahora contratos de los planes de empleo con estas condiciones por debajo de lo que marca el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 14, y pedíamos que que dimitiese voluntariamente o que sea cesada, porque sigue firmando. Hemos visto contratos de estos días, de la pasada semana, donde la señora Mosch sigue firmando estos contratos a sabiendas de que ya existen unas sentencias condenatorias a la delegación del gobierno. Algo que la verdad nos sorprende y algo además que, a diferencia de lo que ha dicho el señor Imbroda, o parece que es la intención del señor Imbroda, la delegación del gobierno sí que ha anunciado recurso a estas sentencias que, insisto, son de personas individuales que han reclamado lo que en su derecho les corresponde y que le había sido detraído de la delegación por parte de la delegación del gobierno unilateralmente. En este caso, era la no aplicación del cuarto convenio colectivo de la Administración General del Estado. Ujú. Habla de que la delegada sigue firmando pues esas contrataciones, están saliendo de forma progresiva pues las listas definitivas. ¿Se refiere entonces ya a esos contratos de esos 1.036 puestos de planes de empleo que anunció la delegación recientemente, sobre marzo me parece que se anunció? Sí, efectivamente, unos planes de empleo que llegan tarde y mal y que, como todo el mundo conoce, están muy centrados en vacantes o en plazas para los planes de empleo ligados a la actividad educativa, y estamos a estos días ya de que termine el curso escolar, con lo cual nos preguntamos muy bien cómo, no sabemos muy bien, perdón, cómo van a ser usados estos contratos, puesto que esa demora en poner en marcha el plan de empleo 2023 y 2024 por la delegación del gobierno no solo está afectando negativamente a las personas desempleadas que tanto necesitan pues estos contratos, sino que sigue siendo una barbaridad que la delegada del gobierno, la representante del gobierno central en la ciudad autónoma de Melilla, pues siga atentando contra la Constitución española y sin inmutarse. Eso es algo que no se puede permitir en un cargo público y que, insisto, que debiera dimitir de motu propio o ser cesada por el propio gobierno. La delegada del Gobierno afirmó que también se está trabajando de forma simultánea en los próximos planes de empleo, y así lo decía ante también críticas, no solo de la CGT, sino también del Partido Popular, porque también han sido críticos con ese retraso de sacar, de que empiecen esos planes de empleo. ¿Cómo valora esto de que esté trabajando de forma simultánea en próximos planes de empleo? No he entendido muy bien lo de trabajar de forma Está simultánea. preparando, ha habido una convocatoria, así lo interpreto yo, entiendo que dice que está trabajando para los próximos planes de empleo que se debieran sacar, aunque no hayan comenzado estos planes de empleo, por lo menos eso es lo que se entendió. Si se están trabajando, estamos casi a mitad de año 2024 y la previsión debiera ser que en después del verano, pues ya se empezarán a sacar, como siempre ha venido siendo así, pues las previsiones del plan de empleo del próximo de ejercicio sería en este caso 2024 y 2025. Pero desgraciadamente aún el 2023 y 2024 no se ha puesto en marcha, pues parece que se quieren ahí, pues o simultanear, juntar. Bueno, más pronto que tarde debiera ponerse en marcha el 2023-2024 de la delegación del gobierno y, por supuesto, respetar las condiciones salariales y laborales de las personas contratadas. Que no tengamos que seguir recurriendo a los tribunales para que se sigan condenando estas situaciones.
Y entre otras cosas porque una nueva carencia que tiene Melilla es la falta de juzgados, en este caso el juzgado de lo social solo tiene uno, y bueno, pues en la propia Secretaría del Juzgado pues se nos decía que con estas reclamaciones de CGT en el año 2023 y 2024 tienen el doble de asuntos ya que en otras anualidades anteriores, con lo cual se ha incrementado la carga de trabajo derivado de los abusos de las administraciones y pone además en evidencia la necesidad de nuevos órganos judiciales en la ciudad autónoma. Quería volver bueno, a un poco el comunicado, ¿no?, que mandasteis también este fin de semana, concretamente pues, sobre la delegación del gobierno concretamente. Miguel, hablabais de misoginia y racismo, ¿no?, a la hora de, pues, bueno, de estar trabajando en estos planes de empleo, de esa discriminación, ¿no?, por racismo y por misoginia. Coméntanos un poco esto, cuando estuvisteis viendo todo este asunto de los planes de empleo de delegación del gobierno, ¿qué visteis para al final pues, denunciar públicamente pues, discriminación racista y machista o misógina? Sí, es algo común, tanto en los planes de empleo de la ciudad autónoma como lo de la delegación del gobierno, que la mayoría de las personas afectadas o que concurren para tener contrato de los planes de empleo, pues son, por un lado, mujeres y por otro lado, personas racializadas. Entonces, si no se le da igualdad de trato a estas personas que a las personas que ya son trabajadoras, personal laboral o bien de la Administración General del Estado, en caso de la delegación del gobierno, o personal laboral de la ciudad autónoma, pues se está dando un trato también distinto, desigual, por ser mujer o por ser persona racializada. Y en cuanto a los números de personas afectadas en los planes de empleo, por eso hacíamos esa alusión de que, bueno, pues puede haber detrás de esto pues otras cuestiones que ya se nos escapan y que van más allá del propio artículo 14 de la Constitución. Uh-huh. También quería preguntarle sobre delegación del gobierno, porque estamos concretamente hablando de estas. Se ha hablado de sentencias ya, pero sentencias personales, individuales, no como en el caso de esta que se nos ha remitido, que sí, pues como demandante está el sindicato CGT. No sé si tendría el dato o un dato aproximado de cuántas sentencias hay ya ganadas a la delegación del gobierno por este asunto. Bueno, concurre lo siguiente. Eh, Recientemente la ley reguladora de la jurisdicción social ha sido modificada y una de las sentencias pioneras de aplicación de la nueva reforma de esta ley la ha practicado el juez del Social 1 de Melilla, aplicando lo que es la sentencia testigo. Quiere decir que esa misma sentencia que ya ha dictado en relación a un caso por idénticos hechos, por idéntica reclamación sobre una empresa, en este caso contra la delegación del gobierno, pues va a ser extensiva a todas aquellas personas que tengan la misma reclamación interpuesta ante el mismo juzgado de lo social. Y eso ha sucedido tanto en la reclamación de diferencias salariales como en la reclamación por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, en la que el juzgador estimó que se debe compensar a cada una de las personas con 3.000 euros por ese trato distinto que han recibido por parte de la delegación del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla. Miguel, quería preguntarle sobre el concepto de los planes de empleo. Pues se habla mucho y hay críticas sobre que al final esto es un parcheo, al fin y al cabo son contrataciones temporales, pero que no resolverían pues el problema de paro, de desempleo en la ciudad autónoma de Melilla. Yo quería preguntarle, pues como CGT, como sindicato, una valoración sobre, al final, cómo repercute estos planes de empleo realmente y si también comparten en que es un parcheo, hablando de forma un poco vulgar. Bueno, desde lo que podemos decir que es un auxilio ante una situación de emergencia habitacional que se viene padeciendo en Melilla desde hace muchísimo tiempo.
es ahora mismo la tabla de salvación de muchas personas en las que pueden garantizar tener empleo unos meses al año y incluso si la ciudad o la delegación del gobierno cumplen con las normas, pues tener derecho luego a unas prestaciones por desempleo por haber estado cotizando estos periodos. Con lo cual, ante esa emergencia habitacional, entendemos que son algo súper necesario en tanto en cuanto no se hagan políticas activas de empleo, políticas de desarrollo de Melilla que conlleven la creación de empleo estable y de calidad o la fijación de la propia población de Melilla en la ciudad autónoma, puesto que todo el mundo conoce que el índice de migración de la ciudad, de esos 12 kilómetros cuadrados, es algo abismal también precisamente por la falta de oportunidades en los desarrollos profesionales de las personas. Con lo cual, emergencia, eh, algo necesario en tanto en cuanto no haya políticas activas que defiendan a los melillenses y a las melillenses para poder fijar su vida, su normal desarrollo de su actividad en Melilla con otras miras a futuro que no sean las de solo emigrar y que se puedan, bueno, pues que la ciudad de Melilla, pues como en otros tantos sitios, pues pueda ser una ciudad de oportunidades para las personas. Pues Miguel Montenegro, secretario de organización de la CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla, aquí finalizamos. Quería preguntarle por último esa valoración, ¿no?, sobre el concepto de planes de empleo. Así que tengo que despedirme, pero agradecerle antes pues su tiempo aquí en el programa de La Réplica en Popular Televisión Melilla para hablarnos sobre esta cuestión de los planes de empleo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias y buenas noches y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Antes de desconectarnos, sí voy a despedirme. Ya acabamos el programa de hoy solo con esta entrevista para hablar concretamente de los planes de empleo, tanto de la Ciudad Autónoma como delegación del Gobierno. También aprovecho para agradecer, como siempre, a los espectadores por haber confiado en Popular Televisión Melilla y en este programa de La Réplica, para conocer un poco más la actualidad local. Nos despedimos y, si puede ser, el jueves, como siempre, la tertulia. Muchísimas gracias y buenas noches.